Hola, muy buena. Mira, que tengo aquí, me ha dejado Eva fotitos aquí de la pantalla grande. A ver, ¿dónde está? Una imagen. Aquí. Nada, que teníamos aquí, esas son las imágenes del concursito que estamos preparando, ya sabéis, para el último día domingo de este mes. Y bueno, estoy hasta despeinado de tanto bicho y tanto Cthulhu y tanto Lovecraft. Madre mía, es una locura encontrar información. Sí, pero bueno, al final la lista, veréis, tengo más de 70 titulitos ahí, casi 80 juegos de temática Lovecraftiana, de H.P. Lovecraft, sucesor de Edgar Allan Poe y otros sucedáneos de la época, de últimos del siglo, del siglo pasado, no, del siglo XIX, perdón, y siglo XX, que casi se convirtió en otro Tolkiano, de otro Tolkien, ese lore, ese mundo de Lovecraft que tanto ha influido en muchísima imaginería y culto a lo desconocido y sobre todo al terror, ¿no? Y a lo demoníaco. Y vamos hoy a hacer una pequeña lista, bueno, lista de videojuegos temática sobre este gran escritor. Y veréis que hay bastante canela, bastante cosita hay del género. Hay de terror, hay de todo tipo que se bebe o se nutre de este señor, ¿no? Y tenemos por aquí a Keiko, hola guapa, Elokimara también por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? A Neshima también, hola guapa. Y O'Neill también aquí fichando. Muchas gracias. Yo me lo abrazo también por aquí. Muchísimas gracias. El Calipo también, hola guapo. Y Macarra, que ya veo que estás haciendo por ahí récords con el Glimmer Chain. Que es facilillo, ¿no? Es facilillo, ¿no? Que ya estás haciendo récord, ¿no? Madre mía, qué jugardo de difícil, ¿no? Y tenemos también aquí a Pilder Z. Muy buenas noches. ¿Quién más tenemos por aquí? A Shinra, ¿qué pasa, guapo? Shinra, sabes que tenemos concurso el próximo domingo, ¿eh? Tú fuiste uno de los ganadores del anterior. ¿Vas a querer mantener la corona o te rilas esta vez? Son 5 fotitos máximo de las compras de los últimos 3 4 meses. Y la verdad que luego enseñaré fotos, o bueno, ahora enseñaré fotitos para que la gente que no lo sepa, tenemos el concurso, que además habrá 3 premios que creo que están bien. Dice Menor Blastos, Tony, no puedo tomar más café que se me irrita el estómago, ya tomé 3 hoy. En los juegos de PS2 del Señor de los Anillos. Hola Max, ¿qué pasa, Romero? ¿Qué pasa, Max, guapo? Récord de palmar, ¿no? Ostras, es que tiene pinta de hasta que le coges el truquillo de ser difícil. Bueno, antes de empezar, os voy a enseñar aquí lo que serían los premios del concurso. Para los que no sepáis qué estamos haciendo, que creo que ya lo estamos comentando, pero se viene la semana que viene, pues se viene concurso de vuestras compras. Y ya sabéis cómo lo vamos a hacer. Serán un máximo de 5 fotos, 3 categorías, perdón, 3 valores a puntuar que vais a votar vosotros en directo. Ya sabéis, originalidad, calidad de la imagen y lo que es la mandanga, lo que contiene el contenido. Y tenemos 3 premios. El tercer premio, empezando por el último, tenéis a la derecha, que sería el juego del Cat Quest con el manga de Tales of Symphonia y los 3 primeros tomos de Terraformers, ¿vale? Ese sería el tercer premio. El segundo premio tenemos el Zenith, el juego del estudio español, la primera temporada de anime de Fairy Tail, que editó Selecta, el manga de Hideki Oda, El Solar de los Sueños, y el manga completo de Yonosuke y sus 2 tomos, ¿no? Y ya el primer premio para el ganador, en este caso, es los 5 tomos de la serie completa del manga del Toto, que editó Planeta hace unos años, el manga de horror de Hichi Hichi Kit, la serie completa de Last Exiles que editó Selecta en anime, y el juego que ha salido hace poquito de Switch de Revita. Creo que están bastante bien los lotes.
y para animaros un poquito a participar en estos sorteos, que en teoría podéis participar todos, seguidores y suscriptores, y pasar un buen próximo domingo. Este no, el siguiente. Este domingo, que sepáis que este domingo hacemos el sorteo del canal. El de siempre, el sorteito del canal, que en este caso ya sabéis que tenemos estas dos joyitas, el Astronir para seguidores y subs, y el Volgan será para suscriptores, y lo hacemos este domingo. Este domingo. Así que animaros, podéis contactar conmigo o con Eva, a través de Telegram si puede ser, y si no, por los medios de las redes que nos conozcáis, que podéis contactar. De momento ya tenemos 4 participantes, pero queremos llegar a un mínimo de 20, si no, esto no podemos hacerlo. Habrá que hacer fotos, dice Shinra. Sí, habrá que hacer fotos. Además, tienes que mantener ahí la hombría, ¿no? La hombría, el honor, el respeto. Dice Melorastos, yo es que tengo pocas compras, así que una foto me valdrá. Bueno, ya os digo, puede ser una foto, pueden ser 2, puede ser 3, pero un máximo de 5. Se computará el conjunto de ellas. La gente votará por el conjunto. Hola, Sedes, ¿qué pasa? Dice, buenas noches, no os dais cuenta muchas veces lo bien que se agradece tener ratitos para ayudar a la gente que desconecte de los quehaceres diarios. Por mi parte ya sabéis que os doy las gracias. Nada, guapa, sí, bueno, hasta nosotros desconectamos, ¿eh? Yo también me desconecto aquí de los problemas que tenemos del día a día, y cuando conectas aquí el micro, nos ponemos a charlar, se nos quitan los dolores, todo, se nos quita todo. Hasta la sede es muy cookie cuando quiere. Un besito guapísimo. Mira, aquí te da las gracias, Eva, ¿eh? Gracias, guapa. Y hola, chat. Y aquí os da las gracias Eva, que está en el sofá, se ha levantado, ha pegado un salto. Hola, chat. Dice Macara, ahora iré a grabar, si no me quedo otra vez Z en el pad. Si es que no duermes, Macarra, no duermes. Que no sepa quién es Macarra, aquí os dejo su canalcito de YouTube para echarle una mano, para que vaya subiendo ahí en suscriptores. Aquí os dejo el canal de Macarra. Dice Max, dice Tony, porfa, breve resumen de las condiciones del concurso, a ver si puedo participar. A ver, Max, sencillamente es máximo 5 fotos de los últimos 3-4 meses. Bueno, eso no lo sabemos, eso ya queda en vuestro perfil y moralidad de que las fotos sean como planteáis los últimos 3-4 meses, y que valoraremos la originalidad de las fotos, ya sabéis, originalidad, la calidad de las mismas y lo que contengan, y valoraremos todos nosotros aquí en directo de 1 a 3 puntos. Luego, había también una condición, no una condición, sino que os damos la posibilidad, además, de que grabéis un búcaro, ya sea vosotros mismos o alguien que os defienda el por qué tenemos que valorar esa colección. Es decir, podéis grabar un búcaro, casi que sería que mejor que lo grabéis, porque si no estaréis en inferioridad de condiciones para que lo grabe, porque ya sabéis que grabar un búcaro significa que la gente tome atención de lo que vais a enseñar. Pero puede ser vosotros o alguien que queráis que os defienda. Vuestra abuela, la vecina, la vecina del quinto, por ejemplo. Que diga, mira, que este niño es muy majo y que se porta muy bien, que hace compritas buenas y esas cosas. Como hicimos la otra vez, ya sabéis que también hicimos búcaros y la gente hacía un speech y se defendía de por qué teníamos que votar a las colecciones que se presentaban, ¿vale? Puede ser muy divertido. ¿Me puede defender una IA? También, Shinra, puede ser defenderte una IA, lo que tú quieras. Un audio que no exceda de los 2 minutos, sobre todo. No vayáis a contarnos aquí la guerra de Lepanto, cuando, no sé, el coronel del Quinto del Moro llegó y se cargó a lo otro, ¿no? Simplemente que nos contéis en 2 minutitos lo que queráis expresar para defender vuestra posición. Dice Macarra, primero practicando como uno palmar en serie. Bueno, vamos a ver. Esas serían las condiciones, ¿vale? Y os voy a poner, y para poner los dientes golosos, vamos a poner otra vez aquí los premios, Ya, empezando por la derecha, sería el tercer premio, Cat Quest, el Teso Sinfonia y los 3 volúmenes de Terraformers. El segundo premio, el Zenith, con la serie primera temporada de Fairy Tail y los mangas de Solar de los Sueños con Jinosuke.
Y el primer premio, el más golosito, los mangas de Toto, la serie completa de Last Exile de anime, Revita, el juego de Revita de Switch, y el tomo único de terror, de horror más bien, Ichiki, ¿vale? De Sugiro Maruo. Eso serán los premios elegidos para esta casa, ¿eh? Dice Chiresevil, expreso que los DLC de Pokémon Escarlata son muy caros. Tú con tu guerra de los DLCs, pero bueno, lo que tienes que hacer, Chiresevil, si no puedes pagarlos ahora, tienes que ahorrar un poquito a poco, un euro al día o $1, lo que tengas en tu país, la moneda. Y en ese caso, cuando tengas el dinerito, lo compras. Y si no, pues nada, habrá que mirar a otros streamers como juegan al Pokémon, ¿eh? Y vamos a empezar el directo, ¿no? Que además son casi 80 juegos de temática de Lovecraft, HP Lovecraft, que además la gente malentiende que Lovecraft solamente habló del culto a Cthulhu, ¿no? Pero realmente tiene un montón de libros y de escritos, ensayos. Tiene un montón de material, la verdad. Es una locura. El que le guste la lectura de terror y horror y temática ocultista, la verdad es que tiene una biblioteca enorme con este señor, ¿no? Así que vamos a poner aquí y vamos a cambiar aquí y vamos a empezar, ¿eh? Dice Vivitorio, hola guapo, Vivitorio, ¿qué tal? Dice Max, 5 fotos de las adquisiciones de los últimos 3-4 meses. Sí, Max, un máximo de 5. No tienes por qué hacer 5 fotos si no quieres. Es un máximo de 5. 1, 2, 3, 4, pero sí, que máximo que sean 5. ¿Eh? Y luego de los últimos 3-4 meses. Claro, eso ya dependerá. Luego la originalidad, cómo las hacéis. Votaremos tres valores. Originalidad, lo que contiene la mandanga y la calidad de la foto. Y la gente votará de 1 a 3. Un mínimo de 1 y un máximo de 3, ¿vale? Los puntos totales de las 3 categorías de toda la gente son los puntos que recibirá ese usuario o ese suscriptor, seguidor, esa persona, en ese caso, que presente las fotos. Y así, y el máximo de puntos que se lleve el ganador será el ganador. Y luego el segundo será el segundo premio y el tercero el tercer premio. Hay 3 premios. Hay más posibilidades. ¿Que hay empate? Pues lo que haremos es en directo hacer un desempate con la gente que vote en directo. Entonces la gente votará en directo para desempatar con la gente que haya empatado, ¿vale? Y ya sabéis, si podéis, si queréis, si podéis, o mejor que lo hagáis, nos mandáis un audio, un bucarú de un máximo de 2 minutos defendiendo vuestra colección o una colección, vuestras fotitos para que la gente os vote, ¿eh? Bueno, vamos allá. Estos ya los conocéis. Los jugamos hace un par de semanas en directo. Los Forgive Me Father. Que visteis incluso en directo, que muchos de vosotros visteis cositas, símbolos, signos del culto a Cthulhu, de cositas de Lovecraft, fotitos. Vamos, se palpa en el ambiente. Hay mucha cosita de este autor metido en estos juegos, ¿no? En esta serie de 2 juegos, como veis, ya visteis que es un shooter en primera persona, que este primero lo tenemos la suerte que ha salido físico, tanto en Switch como Play 4, creo. El segundo estamos a la espera, de momento solo digital, disponible en Steam. De hecho, casi todos los juegos que vais a ver, si me decís en las plataformas, la gran mayoría están en PC. Algunos están en consolas, pero si los buscáis, quizá la mejor manera de jugarlos a día de hoy, a raras excepciones, es PC. Muchos de ellos, la gran mayoría, hay grandes seguidores en la plataforma de PC Steam. Este sería el primero. Luego tenemos el segundo. El segundo visteis que mejoró bastante a nivel gráfico, que lo estuvimos probando. La verdad es que mejoró mucho. Me gustó un montón. Ojalá este salga físico, ojalá. Y la verdad es que estaba muy chulo. Ahora, pero tenía complicaciones, ¿eh? Y luego el hecho de que no te lo ponen fácil, porque los puntos de guardado o de checkpoint
no es que recuperes cuando mueras toda la vida, se guarda en función de la vida, ¿os acordáis? La vida que tienes, si ibas con 2 hilos de vida, ahí se guarda sí, pero con esos 2 hilos de vida y espabilate. Así que, o sea que está bien, está con una dificultad no excesiva, pero sí reñida, la verdad. Sí que una dificultad reñida para que no se te haga un paseo por el campo. Bueno, uno que lamentablemente no es tan físico, creo que no ha salido físico, es este Sherlock Holmes The Awakened, basado en este detective de literatura, en el cual, en este caso, hay mucha mitología y mucho tema Lovecraftiano en la investigación. Pone que está muy bien. No sé si lo habéis jugado, podéis comentarnos alguna cosita más. Hola Retropixel, muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, hay juegardos muy guapos, hay cositas, la verdad, que ya conocemos en esta lista de Lovecraft, pero veréis que hay juegos que yo totalmente ni tenía ni idea, vamos, ha sido también un poquito un acierto darle un poquito de investigación al tema para descubrir cositas, joyitas. Dice, este tengo yo el de FX. ¿Lo tienes este, el Calipo? Jugosis. Jugosis buena. Este es el remake, sí. Ah, es verdad, sí, el de FX de PC. Sí. Tienes toda la razón. Ahora caigo, Calipo. Sí. Este es el remake del juego, sí. Dice JC Retropixel, dice, buenas a todos, a mí me están gustando todos, vaya. Pues hay por lo menos casi 80 títulos, la lista es larguita, ya verás, una lista larga. Bueno, este es quizá uno de los más conocidos. Ha salido, sí, este sí que ha salido físico. Incluso en Switch tenemos creo que la opción de la nube, no sé si me salió, sí, creo que tenemos la opción de jugarlo en la nube, de Sinking City. De hecho, el tráiler, que este era el tráiler, la verdad que tenía una pinta brutal. Y aquí sí que se ve en esencia el culto a Cthulhu, en este caso, al tentáculo. Sí, en eso estoy, Chinra. Ahora veréis el tráiler del segundo. Lo anunciaron además hace muy poquito, hace un par de semanas, creo. Anunciaron la secuela. Que además el anuncio de la secuela ha pasado bastante desapercibido. La verdad es que no se ha hecho demasiado eco a nivel prensa, a nivel mediático. Y este es el anuncio de la secuela. No sé si es porque de momento no hay plataformas elegidas para el port, para este trabajo que se viene. Supongo que va a llegar a PC, eso sin duda, y posiblemente llegará a las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox One X. Esta es la secuela. La verdad es que los trailers de Sinking City siempre son, como mínimo, impactantes, ¿eh? ¿Habéis jugado vosotros al primero? Ese lo tenemos pendiente. Lo estuve jugando. No sé si lo estuve jugando con Eva. Creo que lo estuve jugando un rato con Eva. Y estuvimos ahí jugando un poquito con él. Y nada, fueron 4 o 5 horitas. No como para decir, mira, es así. O sea, fue nada, un coitus interruptus. Sí, el tema, como dice el Calipo, ojalá que le metan un poquito más de presupuesto. Se notaba que era un juego a medio acabar, que tenía bastantes cosillas que pulir. Es un tema quizá de presupuesto.
A ver. Dice, tiene un aire a Joaquín Phoenix. Puede ser. Igual el actor o se han basado en él o directamente al que han hecho lo que sería la base se parece. ¿Tú te las pasar, Calipo? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te acabó de gustar o es un poquito así me? Aquí tiene una de las deidades de Lovecraft. 2025, aún queda un poquito, pero bueno. Y además es verdad que había soporte en Kickstarter. El problema es que no tienen apoyo. No hay ni siquiera apoyo en Kickstarter. Bueno, ahora un juego que igual Lokimara sí que le echa un vistazo. No sé si lo conocía Lokimara. Es un point and click. Y está bastante económico. Creo que lo he visto que lo han bajado 3-4 euritos en Steam. Dreams in the Watch House. Basado en lo que sería mitología de Lovecraft. Un point and click que bastante chulo. El pixel está bastante guapo. Dice el Calipo, me gustó sobre todo algunas historias que te encuentras. Hombre, si el lore está guapo y sobre todo al que ha leído las novelas o simplemente le gusta temática horror, puede molar, ¿no? Dice Max, Tony, hay una usuaria de Wallapop que lleva un tiempo insistiéndome para que le cambie el Diablo 3 por el Cthulhu. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿tú cuál tienes? ¿El Cthulhu o el Diablo 3? Ahí está el tema, el kit de la cuestión. Alúmbranos. Es la secundaria, ¿no? El Calipo. Y este me ha parecido como mínimo interesante, este point and click. Tiene buena pinta. Tú el Diablo. Bueno, Max, yo diría que te quedases tú el Diablo. A no ser que lo tengas duplicado. Pero yo me decantaría que te quedaras tú con el Diablo. Sí. Sí. Lo tengo claro yo. De hecho, no lo tengo yo en Switch. No lo tenemos en Switch. Pero si lo pudiera tener ya... De hecho, alguna vez lo estoy mirando a ver si lo encuentro. Pero creo que es más interesante tener el Diablo en físico en Switch, el Diablo 3, que el propio Call of Cthulhu. Hola, DL3C, buenas tardes. Dice, tengo el Paluca y el Pal España. Hombre, si te falta el Call of Cthulhu y tienes 2 unidades y te quieres deshacer de Paluca, a ver, ya es otra cosa. Es por si solo tenías que elegir sí o sí. ¿No lo conocías, Lokimara? Pues igual vas a conocer más hoy, ¿eh? Bueno, aquí tenéis el Edge No Here. Este juego que veis aquí, este juego es de Insomniac. Insomniac Games, sí, el estudio que compró PlayStation. Y es un juego de VR para PC. De hecho, creo que no está en Play, o no han hecho de momento la adaptación. Si no creo que, no sé si me equivoco, o últimamente no estoy muy puesto en las VR2, sobre todo. Que dedicó Insomniac para las Oculus. Y basado, como podéis ver, en Lovecraft a muerte. Así que si tenéis las Oculus o tenéis intención de jugar a un juego así, que sepáis que eso existe, y hecho por Insomniac. Hola, GarageTech, ¿qué pasa, guapo? Dice ADL3C, Tony, ¿qué tal está el Lovecraft Untold Stories? No sé si lo has sacado ya. Lo sacaremos ahora. El primero es una pasada y me encanta. El pixel es precioso. Y el segundo no lo he catado. Lo hizo otro equipo de desarrollo, pero del mismo estudio de Blini Games, que estuvo por aquí, el estudio español. Y la gente también habla bien de él. Yo creo que están bien esos juegos. Además los tenéis edición física, el primero en Switch y Play 4. Bueno, aquí tenéis un juego, un Metroidvania de Cthulhu. Del señor Lovecraft. El Eldritchvania sobre las novelas de Eldritch, del señor Lovecraft. Este juego no lo he jugado. En este caso lo nombraban como un juego bastante bien, pero vamos, a ver, a mí no realmente, más allá de que tiene temática Lovecraft, tampoco me llama mucho la atención. Pero bueno, no sé, que lo sepáis, que esto es un Metroidvania dentro de lo que sería el mundo de Lovecraft y que como mínimo es interesante. A nivel gráfico incluso tiene ese tema que parece collage. Está chulo. Eldritchvania.
Cthulhu a tope ahí, pulpitos ahí. Este lo tenéis en Steam. Y creo que estaba baratete. Bueno, esto es una gozada de juego. Este Sundered, la edición Eldritch, es un Metroidvania, es brutal. La pena que solo existe la edición física que salió en Kickstarter y que promocionó el Limited Run en PlayStation 4. No, la tengo en casa, la tenemos en casa nosotros. Pero es un juegardo como la boca de un pino, ya lo podéis ver. Y lo podéis jugar en digital, os gustan los Metroidvania y lo vais a disfrutar un montón. Creo que en Switch sí que llegó a salir digital, pero no ha salido físico. Y es una gozada. Este lo tienes en Vita, ¿no, Shinra? Sí, es verdad que salió también para Vita. Yo tengo la versión Shinra de que sacó en Kickstarter Limited Run, que te viene con el juego de PlayStation 4 y con el código de PC de Steam. Una cajita, la coleccionista. Jugardo. El estudio brutal. Muy chulo. Sundered. Y hace por lo menos que salió, por lo mínimo, pues 5 añitos tranquilamente. Segundo o tercer año de Limited Run. Más o menos, 5 añitos. Bueno, el Dredge tenía que salir aquí. Juego que os ha gustado a muchos y muchas. Creo que Luisa lo ha disfrutado un montón. Que se lo pasó y que lo disfrutó un montón. Que bebe mucho de la mitología de Lovecraft. Que es un juego de pesca de esa manera, con toquecitos de RPG, gestión, pero que es muy disfrutable y que si podéis jugarlo os va a encantar. De hecho tenéis la versión de Switch, de Play 4, ya sabéis que se agotó enseguida, pero han ido reponiendo. Un precio bastante bueno. ¿Lo tienes en PS4? Pensaba que lo tenías en Vita. Ay, Truán, ¿cómo me engañas? Pues sí, PlayStation 4 creo que sacó Limited Run una sencillita y luego estaba la Collector con la que era solamente exclusivo a Kickstarter, apoyado por Limited Run, que venía el juego de la PlayStation 4 y el de PC. Sí, es el Dredge, sí, Garatec, del Dredge. Un juego de muchísima calidad. Muchísima. Como podéis ver ahí, se ven los tentáculos ya aparecer. Sí, a mí me sonaba que no, pero bueno, yo digo, Shinra, si lo tiene, me dice que lo tiene que tenerlo. Pero bueno, ya me has engañado ahí, como a los tontos, ¿eh? Igual que los trileros. Sí, Garagetet, el tema es que estos juegos un día tienen stock y al día siguiente no, ¿eh? Hasta que diga la editora que ya no saca más tiradas. El Dredge. Bueno, otro jueguecito que este sí que no lo conocía, tengo que reconocer que no lo conocía, el Fear and Hunger, que tiene creo que una secuela, creo que también la tengo por aquí, y que lo pintan muy bien, tiene toquecitos RPG, es muy lúgubre como podéis ver, bastante horror de por medio y bastante mitología de Lovecraft. Este Fear and Hunger. Hola Baru, ¿qué pasa? Cthulhu, sí, ¿qué pasa? Bueno, aquí te va a encantar la mayoría de títulos, Baru. Mucho de tu rollo, ¿eh? Aquí os dejo el canal de Barugón, gran amante del terror, de los survival. Tiene aquí su canal y aquí os dejo su canalcito que vais a disfrutar un montón. Y este, de los que yo realmente no conocía, Fear and Hunger. Y la verdad es que mínimamente me has levantado las ganas que esto, si saliese físico, lo pillaba, ¿eh? Son una maravilla muy chulas. De hecho, hay cositas que ya conocemos, pero hay cositas que me... Esta es la segunda parte, Baru, del juego, que también pinta muy guapo. De hecho, creo que esto tiene un añito o dos, la segunda parte. El otro tiene ya un poquito más, 4 o 5 años. Creo que de momento solo en Steam, creo. Pero como podéis ver, por turnos
y con bastante error de por medio, bastante sangre. Y bueno, ya el Darkest Dungeon, la gran mayoría supongo que lo conocéis. Yo diría, bueno, tiene RPG, pero es un dolor de muelas del carajo. En este caso bebe muchísimo de Lovecraft, mete mucha mitología de ellos. Tanto el primero como el segundo, juego que si tenéis ganas de sufrir, jugadlo, lo vais a sufrir de verdad en vuestras carnes porque es muy difícil. Tener en cuenta muchas pesquisas y muchos parámetros que tienes que tener en cuenta. De hecho, se te puede morir un fulano de ataque al corazón de la tensión. Tú te crees que está todo bien, el tío se palma porque lo has tensionado demasiado o lo has metido tanto en el terror que al final palma también. Es una locura el juego, la verdad. Es difícil, es difícil. Y el segundo no lo sé. El segundo de momento solamente está digital en Steam. Ya visteis la semana que pasada que anunciaron el último DLC del juego, que lo estuvimos viendo aquí en directo, que es el Kingdoms. Pero que se ha filtrado, creo que Sedes nos lo puso en el grupo, que con Peggy en Europa para Switch, la segunda parte. Así que eso tiende a decir que próximamente lo vamos a ver, quizá físico, la segunda parte en Switch o digital. La segunda parte, Darkest Dungeon 2. Dicen él, este es juegazo. Eso sí, no te enamores de ningún personaje. No, palman todos. Ahí es un tema de... Bueno, personaje que muere, intenta buscar otro o los que te quedan, fortalecerlos para que no palmen. Es lo que hay. Sí, Baru, lo tienes pendiente. Bueno, si tienes ganas de pasar no mal trago, sino dificultades y ver otro tipo de experiencia, pruébalo. Pruébalo. De hecho te picas, porque hay un momento y dices, no puede ser, y te picas bastante con el juego. Bueno, y este supongo que Barugón sabrá cuál es el Soma. El Soma, juego del cual hace unos años ya que salió, que la gente ha sufrido totalmente locura de miedo jugando este juego. El Soma, que bebe muchísimo también de las historias de Lovecraft. Y que lo que no entiendo, cómo este juego todavía no tenemos ninguna edición física, ninguna plataforma, ni siquiera ninguna página limitada haya pensado en él, porque mucha gente lo compraríamos. El Soma. Dice Barugón a Onel, dice, me gustan mucho estos juegos, pero tengo que jugarlos con el ánimo correcto. Sí, como vayas un poquito desanimado. Dice Loquimara, menos mal que no te oye, jeje, lo estás jugando los domingos. Loquimara, ¿cuál estás jugando? ¿El Soma? Sí. ¡Ostras! El domingo. Yo es que me paso poquito cuando puedo. Además, el domingo, ¿sabes qué pasa, Loquimara? Yo el domingo estoy preparando el directo del domingo noche. Y aunque ahora me dice Eva que lo vio ella. Lo veo ella. ¿Este es el que iba por debajo del mar el otro día? Sí, además Soma, sí, por debajo del mar, Eva, sí. Sí, Baru, son los toques ligeritos. El tema es que toques muy locos de Lovecraft no son tantos, entonces meto un poco totalmente versados en Lovecraft y los toques más ligeros, pero todo tiene que ver con la temática. De hecho, ahora mismo es una lista de 77 juegos. He elegido los que mejor me han parecido. Había juegos que ya era muy de pasada y digo, mira, eso los quito un poco del medio, ¿no? Pero como mínimo es un juegardo de terror, seguro. Si os gusta un poquito este género, lo vais a disfrutar de terror. Va a ser terrorífico. Sí, y además ya veréis que al final de la lista hay 5, 6, 7 que tienen que salir. Coming soon. Es decir, hay varios juegos que están en desarrollo, temática Lovecraft, y que se vienen. Hay mucho que ha salido hace poco. De hecho, hay mucho catálogo que ha salido en los últimos años. Mucho. Bueno, y este es el Carrion. Hay gente que desconoce
que incluso los creadores se basaron bastante con los escritos de Lovecraft. El propio Carrion, que es un Metroidvania, pero en este caso no nos ponemos en la piel o en la masa informe del bueno, estamos en el otro lado y lo que tenemos que hacer, como estáis viendo, es escapar de esta zona comiéndonos a Tokiski. el Carrion, que además es un juego que está bien de precio, ha salido físico en Switch, PlayStation 4, salió retail, además de la edición de Special Reserve. Juego que lo vais a disfrutar un montón si os gusta la Metroidvania o simplemente la temática esta de horror, en este caso siendo los malos, también lo vais a disfrutar. Sí, Baru, mira, hemos hablado al principio del directo, el Forgive Me Father 2, que lo jugamos la semana pasada en directo, y la verdad es que es una gozada ese juego, muy chulo. Dice el Calipo, hace 2 días se anunció otro, sí, el Calipo, igual lo veis aquí. Dice O'Neill, ese lo tengo que ver a ver si me da la vida y le doy. Tengo la especial reserve. Nosotros también tenemos la especial reserve y luego la sencilla de aquí. Tuvimos que caer doble, es que es un juegarral, Juegarral, como dice Retropixel, sí. Bueno, este es otro juego, otro point and click basado en una de las historias de Lovecraft de Terrible Old Man, que ha salido en este caso en Steam y que poquito más, no he oído un poquito más, pero la gente que lo ha jugado dice que está bastante bien. Era un point and click de Old Man. Y bueno, el Call of the Sea, este sí que ha salido físico, que se lo jugué a Lokimara, me parece, me dice Eva, que ha salido físico, lo ha editado Meridian, que tenéis acceso pleno a él, que además incluso la coleccionista se bajó de precio, una gran edición. Y Tatiana, que sabéis que desarrollo español, la CEO, estuvo aquí hablando de él también. Una maravilla, dice Barugón. Call of the Sea. Y también en VR, sí, creo que tiene ya el añadido de VR, el Calipo, sí. Toda la razón tienes ahí. La verdad es que es una lista muy chula. El problema que veo, que la gran mayoría de los títulos no están en físico. Una pena. No han llegado ni un 20% de edición física, ni siquiera a consolas. La gran mayoría se han quedado en PC. Se han quedado en Steam. Dice, lo que más sí, me lo jugué este mes. Qué bien. Dice Barugón, lo he contado varias veces, pero me gustó tanto el juego que lo acabé de madrugada y tuve que mandar un email a los desarrolladores para felicitarlos y hacer ese juego. Qué bueno. Te diré a Tatiana. Mira, aquí tenéis el Amnesia, además es el Rebirth, el Amnesia, toda la saga Amnesia, otra saga de terror buenísima, que también los desarrolladores tomaron como referencia a los escritos de Lovecraft. Y que muchísima gente la pasa canutas y se han cagado en los calzoncillos y braguitas con este juego, pero literal, yo he escuchado comentarios y digo, me he cagado encima. En fin, es que el juego se las trae también el Amnesia, Dice Barugón, físico para esto ya, y por del Penumbra. Sí, bueno, he puesto solo varios de los de Amnesia, pero es una gran saga de juegos que ha ido desarrollándose cada 2 o 3 años. Y lamentablemente, otra gran saga que no ha llegado físico de ninguno de sus títulos. Salen baratitos, porque muchos de ellos ya tienen sus años. Las keys o los juegos digitales están baratos, pero una pena que esto no... Y más hoy en día que hay grandes amantes del terror, horror y sobre todo el Lovecraft y que no lleguen. Una pena. Y el último que sí que lo he puesto, el que le están dando más cariño, más promoción ahora mismo de la saga Amnesia, es el Bunker, que no sé cómo es. Así que igual, Baru, tú sí que lo has jugado, o sabes cuál es este The Bunker, que mínimamente ya te dicen aquí, hay macabeo, Amnesia The Bunker. O The Bunker. Dice Baru, lo tengo pendiente y en la estantería haciéndome ojitos. Yo lo tengo empezado, dice el Calipo. Joder, Calipo, estás hecho un juego bueno,
Yo tengo que ponerme también. Ya últimamente juego lo que juego con vosotros, con los gameplay y poco más. La verdad es que la ambientación se ve guapísima, ¿eh? Creo que además el mes pasado o este mes último estaba de oferta este Amnesia The Bunker. Estaba de oferta en Steam. Dice, ya te gustaría. Qué pinta, ¿no, Garatec? Está muy chulo, muy chulo. Y es una pena. Yo es que no entiendo cómo esta saga no se hayan interesado y hayan apostado por edición física, ¿eh? No lo entiendo todavía. Muy bien valorado, la gente los ha disfrutado un montón. No sé el porqué, el motivo. ¿Te pone nerviosillo? A todo el mundo nos pone nervioso, pero eso es el kit de la cuestión. Más nervioso te pone, más guapo es el juego. Te tiene que despertar algo. Si un juego de terror o de horror no te dice nada, entonces no desempeña su utilidad, ¿no? Bueno, otra maravilla que llegó, este sí que llegó físico, Song of Horror. Otra maravilla que esto sí que lo editó Meridian, una edición muy chula. Habla muy bien de él, no lo he jugado. Quizá aquí Baru sí que lo ha jugado, yo no. Pero que hablan maravillas de él. Song of Horror. Dice Barugón, es muy pecera. Sí, la desarrolladora, ¿no? Dice Retropixel, dice físico iría de cabeza. Y nosotros, creo que la gran mayoría de aquí iríamos, ¿eh? Igual que, como lo que dice Karateka, deberían de sacarlo físico ya. Este lo tienes apuntado para este Octowen. Pues la gente que lo ha jugado, este lo vas a disfrutar un montón, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Song of Horror. Además, el que lo quiera lo sacó baratito Meridian en edición física. Play 4, no sé si Play 5 también, pero Play 4 seguro. Y muy guay, muy guay. Y otro juego muy chulo. En cambio aquí la perspectiva es perspectiva isométrica, mucha oscuridad, un survival ambientado en esos relatos de Lovecraft más desconocidos. El Darkwood, el cual sí que ha salido en físico para PlayStation 4 y Switch. En este caso lo sacó limitado Super Rare, y la edición de PlayStation 4, que es la que tenemos nosotros, la sacó Limited Run Games. Pero ya os digo, es muy chulo, es muy guapo. Como podéis ver aquí, la perspectiva es cenital, pero es un survival ambientado en una... intentando escapar del bosque, y ahí lo dejo, ¿eh? Dice DLTC, ese está solo en el PS4. En PS4, ¿no? Solamente. Dice Retropixel, este lo tengo en PS4, pero no lo he jugado. La edición deluxe, sí, la edición que estaba muy chula, además, muy buen precio que sacó Meridian esa edición. Dice Barugón, me mete mucha presión lo de la muerte permanente de los personajes. Sí, ¿verdad? Eso, quieras o no, pues entonces tienes un dilema muy grande con el Darkest Dungeon, ¿eh, Baru? Ahí, como quieras empezarlo, que ten en cuenta que te van a palmar y no lo vas a ver más. Darkwood. Bueno, no conocía mucho de él. El Moons of Madness. No sé si lo conocías tú, Barbón. Juego que he visto que tiene muy buena pinta. Hablan muy bien de él. Y desconocía totalmente. Muy del estilo actual, tipo survival, primera persona. Moons of Madness. Dice, por cierto, hablando de terror, me han enviado hoy los del LRG el Zorrovirus. A mí ayer, Baru, ya lo comenté. ¿Sabes cuántos paquetes me han enviado los de Limited Run? Locura máxima. Bueno, ya os comenté que ayer me fueron 14 paquetes, hoy otros 6. 20 paquetes de camino. Las reservas de 2 años y medio, Baru, se han muerto locos.
Se han vuelto locos. Pues no, a todo el mundo, a Sedes también, que estaba por aquí, también le han enviado un montón. He hablado hoy con Colgadito y también me ha dicho que le han enviado un montón de paquetes. Han empezado a sacar. No sé lo que han enviado, pero es una brutalidad. ¿El problema cuál es? Es que van a haber problemas. Porque claro, cuando está el volumen de paquetes y haces paquetería tan bestia, van a surgir muchos errores. Así que bueno, habrá que abrir tickets. Ya nos esperamos esos problemas ya. Pero bueno, este tiene buena pinta, este Moon of Madness. Este sí que es Cthulhu a morir, ya lo ves, Baru. Este es de los que te gustan, este se mete de lleno, ¿eh? Este se mete de lleno. Sí, Shinra, pero ya os digo, son casi 2 años y pico que teníamos paquetes ahí ya y han empezado a enviar, los han soltado todos hoy. Todos entre hoy y ayer. Dice, a ti solo 3 paquetes, Shinra, pero tú es que solo vas a Play 5 y Play 5 lleva 1 añito y medio. Como el que dice, 1 año, poco más. Sí, como los paren todos en aduana. A ver, más o menos, si veis que en el tracking se derivan a París a través de la gente de June Express, va bien todo, que son los que se encargan del IOSS. Si al contrario veis que se derivan a Francia, a Alemania. Si pasan por Alemania, DHL los manda a Alemania para luego llegar a España, mal. Es que no han hecho el IOSS, es decir, el pago previo de IVA, y entonces va a haber receta. Así que ya sabéis con antelación qué va a pasar. Si pasan por París, en este caso a través de la empresa June Express, hace DHL Packet Estados Unidos, June Express que hace de coordinación en Francia, que es una empresa china que coordina los envíos, y de allí llega a España a través de correos y va bien todo. Pero si veis que pasa por Alemania, ya sabéis, mal hecho. Tony dice a Macarra que está jugando al Game Machine, que lo estoy viendo. Y aquí tenéis el The Land of Pain, otro juego, como podéis ver, esto es totalmente Lovecraft. Aquí se bebe esencia Lovecraftiana. Ay, perdón que me ha dado unos chus. Vaya ruina, ¿verdad, Garaktek? Y este tiene muy buena pinta, ¿eh? Este The Land of Pain lo pinta muy bien. The Land of Pain. Otro que tiene pinta muy guapa. De Alessandro Guzzo, ¿eh? Hola, Miguel. Hola, guapo. ¿Qué pasa? Bueno, del libro de Dagon, uno de los libros del señor Lovecraft, hay un juego, el Dagon v H.P. Lovecraft. Ya sabéis que incluso hay una película española basada en esos relatos de Lovecraft, de Dagon, de esos monstruos marinos, pero desconocía que existía este juego en Steam, Dagon, del mismo nombre del libro. Sí, la película no es muy buena, ¿no? Allí menos Lovecraft sale de todo, ¿verdad, Baru? Madre mía, qué adaptación más mala hicieron aquí. Bueno, el Call of Cthulhu, pero no el que conocemos, es otro. Es otro. El Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Creo que si no me equivoco, este juego es de PC de hace unos años y que también salió en la primera Xbox original. Si conocéis el juego, corregidme si me equivoco, ¿eh? Es un juego ya antiguo. ¿Ves? Este salió en Xbox y PC también, ¿no, Baru? Este es el de Hacendado, dice. Mira, dice Miguel que este se lo pilló al Corru en un todo consolas. Sí, pues entonces salió físico en Xbox. Sí, no lo jugué, no lo he jugado, no tenía la Xbox en su momento y no lo jugué. Pero bueno, si alguien lo ha jugado, que nos comente un poquito qué tal el juego, pues si a alguien le gustaría probarlo y eso. Aunque bueno, los personajes se nota que han pasado años, ¿eh? Dice Vargon, sí, empecé originalmente y luego lo portearon después. Pero es muy buen juego, muy complicado. A ver, se nota currado, para la época. Estamos hablando que
15 añitos ya, 20 del juego. Dice Calipo que hace tiempo que lo dejó a medias. Bueno, yo he dejado también unos cuantos a medias, ¿eh? A veces cuando tienes el cuerpo diferente o directamente no te convence, quizá la mejor opción es dejarlo y a otro juego. El tiempo es limitado. Pero ahora vamos a compararlo con el Call of Cthulhu, que este sí que salió por aquí. Incluso salió en Switch. Hay versión de Switch en físico. Como comentaba por aquí, creo que compañero. Incluso con este Call of Cthulhu vi que gráficamente bajaba bastante. Tenía en Switch bastante bajadas de rendimiento. Eso sí que lo pude comprobar in situ. Pero bueno, no vi más que los primeros media horita. Hola Johnny, ¿qué pasa, guapísimo? Mira, Johnny es uno de los 4 que ya nos han pasado fotos, ¿eh? Bueno, y el que no os conocía, porque, a ver, nosotros GameCube la verdad es que no la tuvimos. Conozco un poquito el catálogo, pero desconozco bastante la temática de los juegos. Es este Eternal Darkness, que lo meten como un juego que está bien y que de temática y de cositas de influencia de Lovecraft. Lo desconocía. No sé si vosotros tenéis la GameCube, pero este juego, para amantes de Lovecraft, que sepáis que basado bastante cositas de Lovecraft. Este Eternal Darkness. ¿Cómo funciona el concurso de compras? Nada, presentas 5 fotitos al DL3C, un máximo de 5 fotos, y valoraremos originalidad, calidad y mandanga. Pero no nosotros, todos vosotros sois los que vais a votar de 1 a 3. Y si podéis, además, mandar un bucarú, un audio de 2 minutos de ti, en este caso tú o alguien que te represente, del por qué tenemos que votaros para que ganéis el concurso, ¿eh? Y hay 3 premios, ¿eh? Y estará muy guay, que lo hacemos el próximo domingo, el siguiente. Bueno, la gente se olvida que Quake es uno de los primeros shooters en primera persona que más beben de Lovecraft. De hecho, hay muchos signos, cositas en el juego que te dan esas pistas de que se basaron mucho o que amaban el tema de Lovecraft, ¿no? Quake, bueno, y toda la saga en general. Dice DLTC, Eternal es el mejor juego de Lovecraft y de los mejores de terror de Cube. Dice, lo tuve que salir y me lo pasé 3 veces, dice DLTC. Y dice Miguel Rojo, hoy tengo empacho de McDonald's, acababa la promo del Hello Kitty e intenté sacarle un llavero a mi hijo, pero no salió el que quería. Me acordé de Eva, que no le gusta nada de Hello Kitty. Pero del empacho te lo has llevado, ¿no, Miguel? Eso no lo ha hecho, Miguel, no te preocupes, Johnny. Puedes mandar un audio, incluso lo puedes mandar, me lo puedes mandar a mí por privado o el mismo día del directo, un máximo de 2 minutos. Pero puede ser tú o cualquier persona que quieres que te defienda. El vecino, tu madre, la abuela. 4 Happy Meals, madre mía, Miguel, ostras, madre mía. Yo hace que no voy a McDonald's siglos. Bueno, el Eldritch me ha parecido más que interesante, basado en Eldritch. Y es una especie de Minecraft, pero de Lovecraft, basado en temática Lovecraft. ¿Qué locura es esta? Digo yo, ¿qué locura es esta? Pues sí, una especie de Minecraft de Lovecraft. Una locura. Juegazo, dice Barón. Mira, ya lo conocías. Pues nada, me ha parecido más que interesante para que lo veáis. ¿No has conseguido el llavero, Miguel? Madre mía, pues eso, dolor de barriga y sin llavero. Sí, a ver, que sí, que es un roguelite de mazmorreo. Pero claro, es que Minecraft tiene bastante. De hecho, hay bastantes subgéneros dentro de Minecraft que son también roguelike y con mazmorreo. Lo que sí gráficamente se parece mucho. De hecho, los propios desarrolladores lo ponían así, basados en los gráficos de Minecraft. Lovecraft. Dice Barugontai, muy chulo y complicado como el solo. Parece un mod, sí, parece. Hola, Somos Gaming, ¿qué pasa, guapetón? Aquí os dejo las redes de Somos Gaming, revista brutal de análisis
que siempre os va a tener ahí al tanto de todo, ¿eh? Aquí os dejo, que son gente que no duermen. Mira, y este es un juego, el Sunlit Sea. Hay dos partes, Sunlit Sea y luego la Submariner también, que la veréis ahora. El cual es una especie de juego táctico, con mezclas de guerra de naves, en un mundo lovecraftiano. Me ha parecido más que interesante. Vista cenital. Dice Somos, dice, a tope como siempre. Respiro porque tengo nariz, no porque pueda. Madre mía, es que vais a saco, bueno, nosotros también, pero encima vosotros jugáis un montón. Y luego hay que hacer los análisis y tal, y... Pedazo de megalodón, sí, sí. Y luego tenéis la versión Submariner. Pues se ve que tuvo bastante éxito. ¡Hombre, Ozoe! ¿Qué pasa, guapísimo? ¡Qué grande! Aquí es grande Ozoe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y viene y se suscribe. Gracias, guapo. Aquí estamos con Lovecraft a tope. Aquí le he hecho la promo mal. Aquí. ¿Estás a tope? Sí, sí. Y además acabas muy tarde últimamente, A veces que ya hemos hecho raids y tal, te vemos que empiezas tú o que estás a tope por las noches, Muchas gracias, guapo. Aquí os dejo canal de Zoe. Si no lo conocéis, suele estar bastante tarde últimamente. Juega retro. De hecho, hace a veces charletas. Pero sobre todo es muy buena gente, Aquí os dejo su canal para que le echéis una visual. A bueno, Zoe. Bueno, otro que lo ponen muy bien, de hecho siempre está en las listas de Lovecraft, no lo he jugado, el Conarium. No sé si lo has jugado tú, Baru, el Conarium. Y que se basa bastante en los trabajos de Lovecraft. Y tiene buena pinta, la verdad. A nivel estético y a nivel de ambientación tiene muy buena pinta. Este Conarium. Dice de Tony, pregunta breve, off topic. ¿El Eugene 100 se puede holdear como el Eugene Fishing o saldrá menos stock? Yo creo que saldrá más stock, ADLTC. Yo creo que saldrá más stock. Y más con el distribuidor. Pienso, Bueno, esto sí que no me lo esperaba. Yo sabía que el World of Horror, Junji Ito, o los trabajos de Junji Ito, del mangaka de terror por excelencia japonés, son muy presentes, pero lo que no sabía es que los autores japoneses no solo se han basado en Junji, sino en todo el bestiario y trabajos de Lovecraft. Los japoneses parece que no han tomado con mucha referencia a Lovecraft en muchos de sus juegos, y este es uno de ellos. Este World of Horror, este juego, ya sabéis, que mezcla algo de RPG, visual novel, point and click, brutal. Tiene cositas de los dos de estos dos autores, Junji Ito y Lovecraft. Vamos, más que interesante no nos va a dejar indiferente. Sabéis que tiene edición física en Switch y PlayStation 4, así que ya sabéis. Y salió retail. Dice Somos Gaming, Lovecraft nivel Dios. ¿Te lo has pasado el Calipo? Madre mía. El anterior, ¿no? Bueno, otro que yo desconocía bastante es el Stygian Reign of the Old Ones, y que bebe bastante de Lovecraft. Este es otro de los que se mete de lleno. No conocía este juego, la verdad. Dice desde gracias, te aguantaré bajada. A ver, hay que aguantar un pelín si no quieres comprarlo de entrada, y si no, pues nada, a la mínima meterle la compra, ¿no? Dice, este es otro que esperaba para el Otowen, dice Baru. ¿Te metes unas palizas, Baru, jugando? Dice Gratek que yo compré retail, hice Retropixel. Con este hubo un FOMO tremendo y al final hay que dar y regalar. Bueno, ya lo comentamos por aquí, Retropixel, que era de los franceses. En este caso era Youth for Games.
y Just for Games no han hecho una tirada corta. Todas son extremadamente largas. De hecho, luego en su página web, que tiene también tienda online, los liquidan por una tercera parte de su precio. Y ya dijimos por aquí que no nos preocupáramos, que todo lo de Just for Games hacen multi y que ya llegaría. Y que suelen hacer, y si se vende todo, suelen hacer tiradas nuevas. Y así fue el caso, ¿no? Ese es el anterior, ¿verdad, Calipo? Sí, quería que era el anterior, ¿verdad? Dice, este es buenísimo, lo descubrí ya literalmente. El Walls Ons World of Horror. Bueno, los dos son muy buenos, ¿eh? La verdad es que hay bastante nivel, La pena que muchos no salen físicos. Dice, el Deportes Sontano promovió un FOMO absurdo y luego salió más stock y los especuladores... Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que creo que se llama Dan, ¿no? Señor Dan conoce que son o malos buenos juegos por lo que juega, pero las tiradas o distribuciones no tienen el carajo de idea, lo siento. No tiene. Y claro, tú tienes que ser objetivo. Como diría alguno, objetivo e imparcial. En el sentido de que hay que dar objetividad, información veraz, intentar ser lo más objetivo posible. Y tú no puedes dar una información que pueda llevar a gente a comprar cosas de manera incorrecta. Dar la información y basarte en eso. Dar la información, decir tal. Y si te preguntan por tiradas, ser lo más veraz posible, no que dar cosas o dar malas informaciones o informaciones a medias. Creo que nosotros lo intentamos aquí, dentro de lo que podemos, dar por lo menos una información acorde a lo que esperéis. No puedo decir, no, correcta por esto, correcta por lo otro. Bueno, estaríamos entrando en el mismo saco y yo me flagelaría por ello. O sea, y si es así de entramos, me lo decís enseguida que cortamos el rollo rápido, ¿eh? Bueno, este juego, la ambientación es espectacular. Scorn, que además creo que estaba el artista implicado en toda la saga Alien, bebe de Lovecraft a morir. Aquí tenéis bastantes esculturas que lo demuestran. Scorn, que tuvo muchos años de desarrollo, que fue exclusivo de Xbox y que también ha llegado al final a PlayStation 5 en físico. Tengo muchas ganas de probarlo, ¿eh? Te lo compré en digital. Me la he comprado en digital, en Steam, y un día tengo que probarlo con vosotros en directo, ¿eh? Sí. Dice Garatec, Puertas Sótano dijo que ese cuando se acabaran, adiós, con esas palabras. Pues mal dicho. Mal dicho, porque no tenía idea. En este caso, si conociera el mercado y las distribuidoras, hubiera sabido que Just for Games precisamente no se agota nunca nada de ellos. Y si se agota es porque lo liquida, porque nadie lo quiere. Ya veremos lo que pasará de aquí 5 o 10 años cuando dejen de existir esos juegos, pero en la actualidad ninguno de esos juegos se ha encarecido porque en el caso de que se venda todo, reeditan rápidamente y fugazmente. Dice Dios es santo, esto es una maravilla. Lo mejor que he jugado en PlayStation 5, ¿no? Uf. No me pongan la miel de los labios, que lo tengo que jugar. Me lo compró Eva en Steam, en el pack ese que salió de terror y lo tendré que jugar. Bueno, el Dusk, otro boomer shooter que tiene, en este caso, tiene ramarazos o tiene esencia lovecraftiana de lleno, si no tiene algunas cositas. Pero lo quería poner porque sé que aquí en este canal precisamente amamos mucho a los boomer shooters y ese está muy bien, el Dusk. Que existe creo que incluso una edición física de PlayStation 4, ¿no, Baru? Y también en Switch, de ediciones limitadas. Y tiene la pinta de frenético y brutal, ¿eh? Hola Maite, guapa, ¿cómo va el Glimmer Chain? ¿Cómo van esas marcas? ¿Cómo van esas marcas, guapa? Va a tope. Bueno, esto, maravilla del estudio Blinny Games, que aquí estuvimos con su CEO. Nos estuvo explicando el desarrollo de su último juego, el último juego, el Island, ¿cómo se dice el nombre? No me sale ahora. Eso sí, lo estuvimos jugando en directo y nos explicó un poquito el desarrollo de este juego, de Lovecraft Untold Stories, y del segundo juego. De hecho, cambió bastante del primero al segundo, tema pixel. Gráficamente me encanta este primero, que incluso existe ediciones físicas de este en PlayStation 4 y Switch, que lo distribuyó Badland, y que nos enteramos por boca de él que la gente de Badland no le pagó nada por lo que ganó por la distribución.
En fin, qué mal lo hicieron. Muy mal. O sea, no ganó nada de ese juego por la edición física. Y aquí tenéis la segunda parte, que en este caso Blini Games encargó el trabajo a otros desarrolladores y que cambió bastante el tema gráfico. A ver, no se ve mal. Este sí que no lo he jugado, pero a mí me gusta más el pixel del primero. Dice Treggy, Boomer Shooter, me gusta el concepto y son los que me molan. ¡Hola, Treggy! Dice Orgon, Hardcopy Games, si no recuerdo mal. Sí, Hardcopy Games, es verdad, Paru, los americanos. Sacaron la versión de PlayStation 4. Dice Maite, ahora me pondré a jugar, soy una pobre trabajadora, por fin tengo un rato para veros. Simplemente estabas metiendo el dedo en la llaga, Maite. Pero sabes que sí, y si no puedes jugarlo, no lo juegues, ¿eh? Pero bueno, que si le echas un ratito para ver cómo mueres un par de veces. Porque el bueno de Macarra le está pegando al Glimmer Chen y dice que no es fácil, que es un juegarral de difícil. Sí, aquí tienes al bueno de Treggy, aquí le ha hecho la promo a Eva, ¿eh? Buenísima gente. Que son podcast A Link to the Past. Gente majísima. Y que pasaros por ahí y escuchar los podcasts que están chulísimos. Y bueno, la Rita Fortune, la entrevista mañana, Treggy. Mañana tiene Mujeres en Juego. Eva estará aquí con ella a las 8 y está nerviosita, que está preparándose la entrevista porque es un notición, ¿eh? La creadora de Agri, por ejemplo, que va a sacar ahora Meridian. Y, por ejemplo, también está trabajando ahora en Péndulo Studios, ha estado trabajando, colaborando en el desarrollo de Tintín. Mañana estará aquí a las 8 con Eva en una entrevista. Muy guay. Bueno, Grey Dawn, otro juego temática Lovecraft. Otro que también desconocía, porque veréis que hay mucho juego que ha pasado desapercibido. También porque, claro, nosotros no estamos tan metidos en el mundo de PC. Y hay mucho juego de PC que bebe de Lovecraft a morir. Este, Grey Dawn. Tiene buena pinta, tema de investigación. Está guapo. Y otro más del estilo The Shore o Shore. Este creo que no tampoco ha llegado a PlayStation digital. Si sabéis si ha llegado, creo que no. Steam seguro. Gráficamente se ve muy guapo. La verdad es que está muy chulo a nivel gráfico. Ahí tenemos el culto, Cthulhu. Típica aventura, primera persona, gráfica. Tiene buena pinta, la verdad. Wow. Las deidades. ¿Te recuerdas de Rester con tentáculos? Sí, tiene un rollo así, ¿no? Una especie de walking simulator con puzzles y aventura. Cthulhu total. Con algo más de acción parece. Creo que estaba a precio reducido también este juego en Steam.
Para quien le interese. Uf, qué mal rollo, ¿eh? Mal rollo. The Shore. Y ahora el Broken Spectre. Otro más. Otro más. Veréis, vais a ver a un montón de juegos que igual no conocéis. Está guapo, ¿verdad, Barú? Da mal rollo. Molaría un montón ese juego también jugarlo. El anterior. Y este Broken Spectre. Creo que este, no sé si era... El Broken... ¿Lo tenía por aquí? No. No, este no. No, este no era VR. No one ever found his body. But after 20 years, I'm still trying. Otro juego muy similar a otros del estilo, investigación, pistas. Bueno, estos juegos son de los que Eva sí que los jugaría. No sé si lo está viendo ella. Este Broken Spectre. Este sí que los jugaría ella. There shouldn't be anyone up here. Let's see what you did, Dad. Oh no. Terrorcito por ahí. Oh God. There's fresh blood on the blade. There's no going back. Nada, a cortarse los deditos, guay. Bueno, esto que vais a ver ahora es una auténtica bizarrada de hace muchos años. No lo conocía. Un juego de Virtual Boy, de Nintendo, basado en Cthulhu y Lovecraft. El Innsmouth no Yakata. House of Innsmouth. Locura. Yo esto me he quedado todo loco. Y digo, no me jodas. Un juego de Virtual Boy intentando asemejar el horror de Lovecraft. Claro, que esto jugarlo en la Virtual Boy tiene que ser bestialmente. Acabas loco, ¿no? En rojos y tal, estás 3 minutos y yo creo que tienes que ir al váter. A 4K. Pero imaginad, del 95, ¿eh? Estamos hablando hace un montón de años. Dice Tony, tu ruso es muy flojo. No es ruso, es japonés. Es Innsmouth no Yakata. ¿No conocías este de Virtual Boy? Pues yo tampoco. Yo no lo conocía. Yo conocía los típicos, no conocía este. Dice Solid del Troville, pedazo directo de el Antol guapísimo. Sí, muy guapo el Solid. Y ahora está buscadillo, ¿eh? Eva lo quiere en Switch, que no lo tiene en Switch. Lo tenemos en PlayStation 4 de Badland, el Untold. Estaría guapo tenerlo en Switch. Dice Barón, eso sí que destroza tu mente y no Cthulhu. Pero para que veáis, este es el gameplay, ¿eh? Madre mía, qué locura. Qué locura. Pues tiene su rollo, ¿eh? Lo que pasa es que esto, aquí aún, pero imaginad esto jugarlo en la virtual, puesta así. Que eso aguantas ahí 3 minutos y acabas loco. Dice DLTC, yo solo decir basurero en japonés, solo sabe decir eso. Yo quito la caca. Muy buena. Y bueno, este es un point and click. Y este es muy chulo. Este va dedicado, cuando lo he puesto aquí para Lokimara, el Gibous a Cthulhu Adventure. Tiene muy buena pinta este Gibous. Como si fuera un point and click de aventura gráfica de Lucas, pero ambientación Lovecraftiana a tope. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Me ha gustado mucho, no lo desconocía. Y si le queréis dar un tiento, lo tenéis en Steam. O si lo queréis jugar, un buen point and click. I'm sorry, miss, but this is an adventure game.
The Necronomicon. In all. Necronomicon. I have the stalking cat. We all gotta crush the bear, buddy. Amen, brother. What if I lick your hand, huh? Gráficamente se ve muy bonito, es muy guapo, bueno, muy clásico. That's gross. That thing's way past enjoying pastries. We have bigger fish to fry, Buzz. You are a strange little man with a big head. Estaría guay esto de edición física, la verdad. Molaría mucho una edición física de este juego. Sticky Bows. Tiene ya sus añitos, ¿eh? Bueno, uno que sí que ha salido físico, un Metroidvania, y que lo sacó Super Rare para PlayStation 5 y Switch. Es de los poquitos que ha sacado también en Play 5. Eso lo sabe Barugón. El Source of Madness, el cual tiene pinceladas y tiene bestiario sacado de la loca mente del señor Lovecraft. El Source of Madness. Muy chulo, la verdad es que es muy guapo. Además sacaron una edición con Steelbook muy bonita. Steelbook del Source of Madness es muy bonita para Switch. Es de los juegos más desconocidos dentro del catálogo de Super Rare, este Source of Madness. Sí está guapo, sí, Onel, este está guapo. Y como dice Treggy, el arte mola un montón. Y bueno, Alone in the Dark, no vamos a poner todos los juegos de la saga, ni de peor ni de mejor, pero vamos a poner el último que ha salido, que la gente ahora está jugando en PlayStation 5, que por lo que he estado leyendo hay críticas muy dispersas, hay gente que le está gustando y otros que esperaban mucho más, que se han gastado, he llegado a escuchar o leer que se han gastado mucho dinero en lo que serían en actores, pero no en lo que es en el juego, no lo sé, como no lo he jugado no quiero valorar. Si alguien lo ha jugado y nos quiere comentar lo que le ha gustado o no, pero a mí me atrae, la verdad, me gustaría probarlo, el juego, el Alone in the Dark, esta nueva versión. Dice Barugón, el primer Survivor que jugué, madre mía. Creo que Eva lo jugó, creo que me dijo que lo jugó en PC, de los primeros que también jugó Eva. No sé si se acuerda ella. Creo que ella lo jugó, de esas versiones de PC del año la Polka. Y también el Prince of Persia. Are you all right, detective? No, actually, I don't think so. Dice de la TC, el juego parece que no salió demasiado bien. Yo tengo la colecta y lo cancelé. No lo sé. También he escuchado gente que le gusta, a DLTC. Yo creo que es más un tema muy personal y muy subjetivo. Creo que habría que jugarlo. Habría que jugarlo para saber qué tal el juego. Dice Baru que para él el mejor sigue siendo el Play 1 Play 2. Hombre, ese es mortal, ese me encantó. Yo lo jugué en PlayStation 2. Yo además me lo compré. El mío, el que tengo aquí es el original. Y que me lo disfruté mucho. Eso sí, control tanque, ¿no? Ya sabemos, era un control tanque de toda la vida, pero lo disfruté un montón. Dice Miguel, yo tengo un amigo pecero que lo jugó y le gustó. Es lo que yo... De hecho he visto algún directo de alguien jugándolo y que lo está disfrutando mucho, También he escuchado la otra versión, que la gente que no le gusta, ¿no? Pero creo que es un poco personal, más de cada uno, de las aspiraciones o quería que le iba a gustar o no. Dice que Barugón se ha pasado hasta el de Game Boy Color. Ostras, tú. A 20 cae, Miguel. Hombre, es un buen precio. 20 ya está bien. 20 sí. Y dice la 3 que también tiene el de PS2, el de Play 1 también y el de Game Boy Color. Madre mía, sois unos cracks, Buenas adquisiciones. Bueno, aquí otro. Tiene dos partes. Es otro que también se mete de lleno en el tema Cthulhu, bueno, Lovecraft. El Darkness Within. Tenemos el episodio 1 y el 2. Que también desconocía, la verdad, tengo que reconocer que este no tenía mucha idea de ellos, porque beben mucho de PC. Son aventuras gráficas, pero parecen muy interesantes con buenos puzzles. Típicas aventuras gráficas de PC. Darkness Within, en este caso el primer episodio es In Pursuit of Law and Order.
Dice Treggy que se va a preparar la cena. Os veré en diferido, que me mola la temática. Que vaya genial la entrevista. Te da las buenas Eva, el señor Treggy. Muchas gracias, guapo, por pasarte. Buenas noches. Muchas gracias, guapo. Explore disturbing corners. I could understand some of the other things that are happening to me. Because before the night that I was found, I looked into the deepest wells. Bueno, si os mola la investigación y os mola la temática, buen clic. Creo que está bastante barato en Steam, ¿eh? Este está muy barato en Steam. I must be, Y su secuela. because everything I have seen. Bueno, otro que tiene buena pinta. El Transient, la Extended Edition. Otro que aparecen ahí en listas y ves temáticas y dices, ¿de dónde sale este juego? Y sí, tiene una pinta muy chula. Por lo menos lo que he visto me ha gustado. El Transient. Y que son de los creadores de otro juego de RAL, que es el Conarium, que es un nuevo juego. Así que ya sabéis. Y esto parece de que los que os more el temática terrorcito bueno, survival, aquí tenéis otro. Transient. Who are you people? Listen to me. All of us are in grave danger. There is hearsay about someone called Epirion. You must focus. I know you. He can even enter your mind and your dreams without a connection. This all happened because of that rite of transmigration of yours. I want to prevent you and the others from showing off it. What did we do? Who was hunting us down? We'll meet very soon. Oh God. La Extended Edition. Bueno, otro Lunacy. Otro más. Además, esta temática survival o con toquecitos de point and click, aventura en primera persona, está triunfando mucho. De hecho, nos han venido muchos juegos de este estilo a PlayStation, algunos a Switch, menos. Pero lamentablemente los de Lovecraft no llegan tantos, ¿eh? Y este tiene buena pinta también. Este Lunacy. Este tiene muy buena pinta. Puertas que se cierran, ruidos. Bueno, Hyperviolent. Este es un juego que es un boomer shooter. Creo que este era un boomer shooter. Y no sabía de él. Y bueno, el nombre ya lo indica, ¿no? Hyperviolent. Creo que era el boomer shooter, sí, creo que sí. Además están de moda. Ahora se hacen... cuando te has dado cuenta, tienes 4 en el mercado que no sabías que de ellos. Y no sé si este lo conoces, Baru. Temática Lovecraft, Pixel. Yo ni idea. Me he enterado hoy. Dice Daru, y más que tendrían que sacar. Pero este tiene muy buena pinta, ¿eh? Me ha gustado mucho el tema Pixel. Cómo se mueve. Muy frenético también. Se llama Hyperviolent. Hyperviolent. Bueno, muchos de estos están llegando a final en físico. Tienen más posibilidades de que llegue este físico que otros. El 70% o 60%, 70% no lo tenemos en consolas y menos físico. Es que no salen ni en digital en consolas. Muchos de ellos. Sole dice que guapo, sí, muy chulo. Este me ha gustado mucho. A mí este me encanta. Este es uno de los que me encantaría verlo en consola y físico, además. Estaría muy guay. Vamos, compra segura.
Chromosome. Chromosome. Este es un juego que tiene ya su tiempecito, pero desconocía, vista isométrica, mezcla táctico y Cthulhu. O sea, Cthulhu, Lovecraft. Pero no lo conocía, este Chromosome. Está bastante baratito en Steam, si a alguien le interesa. Es un, como dicen ellos, es un Survival Lovecraftian Experience. O sea que ya sabéis, lo van a poner crudo. Gracias, guapa, gracias, Nesima. Buenas noches. Lo que pasa es que en el tráiler nos desvela un poquito, ¿eh? Vemos solamente cómo se mueve el equipo. Pero bueno, ya se hace un poquito la idea de cómo es el juego, ¿no? Tema táctico, survival, que supongo que empezarán a salirte bichos por todo Cristo y a matar. Sí, la musiquita así, en plan... Está guapa, ¿eh? Está curradilla la música. Y aquí tenéis la segunda parte. Y la segunda parte acaba de salir. La ponen mucho mejor. Aquella creo que salió por lo menos hace ya unos añitos. Y esta es la segunda parte. Chromosome, y en este caso ya le dicen Evil 2, segunda parte. Y aquí tenemos más acción. Bueno, así os hacéis la idea de cómo es el juego. Es un táctico. Bueno, cualquier equipo de 4 de 5. Tienes que plantear tus defensas, protegerte de todos los bichos vivientes, temática Lovecraft que se te presenta por el camino. Y supongo que morirá mucha peña ahí. Morirá tu equipo. No sé si aquí será como en los Darkest, que si pierdes algún personaje lo perdiste de por sí. Terror at Oakheart. Terror at Oakheart. Este me ha parecido más que interesante. A ver qué os parece. Pixel muy chulo. Y muy sangriento. Este no le haría ascos yo en una edición física. Ahí comiéndose el corazón. Terror at Oakheart. Sí, está chulo este, estaría guapo, ¿eh? De momento solo Steam, no está ni en consolas. Bueno, y el Viscera Fest, o sea, de vísceras en la fiesta de las vísceras. Para que veáis cómo va el tema. Dice Merugón, muy al estilo Alone O'Clair, ¿sí? Sí, sí, y Purgatrole con la canción de Freddy. Sí, ahí ese rollo así de la cuna de la nana, ¿no? De las niñas cantando. Bueno, tenemos aquí a bueno de Diego, último cartucho. ¿Qué pasa, guapetón? Aquí os dejo su canal enorme. Aquí estamos con Lovecraft a tope. Dice que puede salir mal, hizo Neil. Sí, estamos muy viscerales, Diego, estamos muy viscerales. A ver si sabéis de qué temática es esta, de este Viscera Fest. A ver si lo adivináis. Supongo que lo adivinaréis ya, ¿no?
Otro boomer. Boomer shooter. Este es frenético, ¿eh? Este es rapidito, rapidito. Este es muy rápido. Dice último cartucho Lovecraft, amor artesanal. Sí, sí. Yo creo que a Lovecraft no le dieron demasiado amor de niño. Le dieron la del pulpo. Bueno, Deep Fog, otro que desconocía, la verdad. Este Deep Fog es un point and click, también basado en temática de los escritos de Lovecraft. Otro point and click. Deep Fog. De hecho, tiene sus añitos. No he encontrado trailer, solamente he encontrado un gameplay. Sí, sí. Lo tenéis disponible también en Steam. Deep Fog. Bueno, vamos ya por cosas que molan, que empiezan a venir ahora. Ya no salimos de género, el Railroads Catacombs. Este es un juego basado en los trabajos de Lovecraft, pero además este es un táctico con cartas y con leveos de personajes. Muy chulo, este es los que me gustan a mí y desconocía que había un juego así. El Railroads Catacombs. Este estaría muy chulo, un juego físico, para los amantes de las cartitas, la estrategia por turnos. Tiene muy buena pinta. ¿Lo tenéis en Steam? Tiene buena pinta este juego. Y a nivel gráfico parece que ve bastante o tiene bastante cosita de los Darkest. Para abrir boca antes del Slide Spire 2, sí, además el Slide ya le queda menos. En principios de año, el 2025, saldrá esa beta, ¿no? Ese juego preliminar para ver cómo se juega. Hay muchísimos que estáis deseando jugarlo. Railroads and Catacombs. Bueno, esto es una locura muy bizarra. Yo este juego no sé cómo... A ver qué os parece. Es el The Baby in Yellow. ¿Cómo cuidar a un niño satánico? Esto es una locura. Yo cuando he visto el juego, esta bizarrada, digo, esto hay que traerlo. Y tiene cositas de Lovecraft, que salen por ahí. Se ve que tiene cositas de Lovecraft. Pero aquí te tienes que encargar de cuidar a ese niño que se parece por ahí que es diabólico, ¿no? Una bizarrada. Dice Maite, el 90% de los niños lo son. Y niñas, no te olvides. Bueno, sí. Y si se juntan 4 ya terrible. Y como sea muy bonachón, que seas un blandengue al final, y yo soy blandengue, y al fin me toman el pelo. Y dice, el 90% de las niñas. Sí, yo diría que sí también, porque las niñas tienen algo que les falta despertar a los niños, que lo despiertan más tarde. La inteligencia. Son más listas, más pequeñas, ¿eh? Son muy buenas. Lo sé por mi sobrina, la Maigras. En fin.
Pero qué loco este, ¿eh? De hecho, incluso creo que tiene versiones en Apple. En Apple he visto que incluso y en teléfonos es un juego que ha tenido bastante éxito. El tema de controlar a este Baby in Yellow. Y bueno, la tribu de Tribe Must Survive. Otro jueguecito más del catálogo temática Lovecraft. Este lo ponían bien. Pero este caso es un juego de estrategia. Cambiando de término. No hay muchos de estrategia de Lovecraft. No hay demasiados. The darkness comes. Sound the night horn. Despite Y ahora cuando lleguemos más o menos al final, ahí tengo puesto 5 o 6 juegos que van a venir temática Lovecraft que están en desarrollo. O sea que amantes del tema siguen sacando juegos. more wills. Has the tribe mastered the night? Or has the night been... Quel que soit ce qui rôdait dans le psy. No. He saltado la lista. Me ha saltado la lista donde no toca. Aquí. Aquí. Lamentum. Bueno, este es uno que ya había hablado una vez de él. Y este Lamentum me encantaría edición. Esto tiene muy buena pinta. A ver qué os parece el Lamentum. Tiene una pinta brutal. Muy guapo. A mí me encantaría una edición física de este juego. Del Lamentum. Del Pixel. Lo que he visto me ha encantado. Me recuerda a cositas como el Conde Lucanor, cositas así. La verdad es que tiene muy buena pinta. Este mola, la verdad, el Calipo. Y Solid está muy chulo, está muy guapo, A mí me ha gustado mucho. Sí, tiene buenas críticas on él. Y es de los que molaría esto edición física por alguna tienda, ¿no? Alguna tienda limitada o retail, ¿no? Directamente retail aquí. Estaría muy guay. Yo creo que este, de lo que hemos visto, que quizás de lo que tiene más posibilidades. Creo que entra en el tema de que puede ser que a alguien le interese lo saque en físico. Y Made in Spain, sí, lo que Mara tiene toda la razón, está hecho aquí. Lo que Mara tiene toda la razón, es un juego español. Suffer the Night, otro más, Cthulhu a tope. Suffer the Night. También tiene muy buena pinta este. Dive One, dice Solid. Otro más, otra aventura, primera persona, con puzzles y con ese toque survival terror. Suffer the Night. Suffer the Night. Bueno, este sí que los conoceréis. Estos Souls, en este caso con armas de fuego, que tienen muy buenas notas, estaban muy bien, salieron en PlayStation. Incluso hay una versión de Switch de este primero, de este Remnant from the Ashes, que bebe mucho de los escritos de Lovecraft.
Es un Souls en este caso, como veis, aquí las armas de fuego imperan sobre las armas de corte, y que es un muy buen Souls. Lo disfrutaste, ¿no, Solid? Está muy chulo, ¿eh? Está muy guapo. Y luego tenemos ya el segundo de Play 5, creo que salió, ¿no? Que este sí que no lo hemos podido disfrutar, en mi caso. Y que gráficamente hace un subidón. Dice Sole, si salís en PS4 me lo hubiera cogido ya. Me jode que rompa las sagas para coleccionar. Ya nosotros también. Y más juegos, por ejemplo, que están también como estos. La verdad que es un juego además que creo que incluso estuvo planteado para PlayStation 4, Solid, la segunda parte. Lo que pasa que al final decidieron sacarlo exclusivamente en PlayStation 5. Bueno, también se entiende, pero no se comparte. En fin, una pena. Aunque particularmente tengo que decir que los diseños de los personajes, estética y armamento, me gusta más el primero, No sé si opinan lo mismo, Solid. A ver, gráficamente se ve mejor pero me gusta más la ambientación del primero. Creo que está más currada, bajo mi punto de vista. Y bueno, un juego, aventura gráfica, que desarrollo también español, Desolation, que ha salido físico, PlayStation 4, Switch, incluso Xbox, que lo distribuyó Sodesco, que incluso venía con el pre-order el CD, mira que nos sale Cthulhu, y que tiene muchísimo que ver aquí el señor Lovecraft de por medio. Buen juego español. Desolation. Dice Sole que también le gusta más la imitación del primero. A mí me gusta más, sí, mucho más. No sé, le veo más currada, no sé, mucho mejor. En esta segunda parte creo que es más mainstream. No sé, menos... En mi caso, para mí, menos original. Y que además el Desolation, Eva tiene la key, no sé si tiene alguna más para sortear, que lo va a querer, lo va a jugar con vosotros en directo. Se lo ha reservado para ella jugarlo en directo con vosotros. Desolation. El próximo martes. Muy buena pinta. Bueno, ahora el siguiente sí que va a salir físico. Y diréis, ¿cuál es? ¿El Hellboy? Y diréis, ¿pero Hellboy Lovecraft? Sí, Hellboy Lovecraft. Bueno, de hecho, esto es una referencia de otra referencia. Sabéis que el Mike Mignola, el creador y dibujante de Hellboy,
tuvo como referencia en muchos de sus diablos o dioses del Averno o dioses del otro lado a Lovecraft. Y en este caso nos va a salir este Hellboy Web of Weird, no va a salir físico para Switch y PlayStation 5 y sale de aquí poquito. Tiene buena pinta, beat'em up, acción, gráficamente con cel shading, puede estar guapo. Hellboy Web of Weird. Bueno, este sí me ha gustado bastante. El We Were Here Forever tiene buena pinta. Sí, es como el cómic, ¿verdad, Johnny? De hecho lo tenemos reservado, la edición esta de Game, creo que es. O en Game. Tiene buena pinta la edición. Además sale a precio reducido el Hellboy, creo que a 30 y pico euros. O sea que precio bueno. Bueno, creo que estará bien. What has been foretold. Men and women bold have found a way out of this cold. Surrounded by the icy deep. We were here forever. Pa' casa este Johnny. Este pinta también. Sí, este pinta bien del E3C. Aventura, puzzle. No, este no sale físico, no. Sale para. Este sí que sale para consolas de momento. O ha salido. Y en digital. Puede ser que a futuro. De momento no hay anuncio del E3C. Bueno. Ahora vamos a poneros un pinball. Está en digital, en Steam. Me ha parecido locura. Un pinball. El Wrath of the Elder Gods. De los Zen. Es un original Zen. De Cthulhu, Lovecraft. Una locura. Si os gustan los pinball, también hay juego de mesa. En la mesa, en este caso, ambientada en Cthulhu. Qué locura. Ahí su pulpito. No me dice Adele, lo que me está pareciendo a mí locura es la variedad de juegos que hay ambientados en la vida local. Hay muchos, y he descartado muchos, ADL3C, he descartado muchos por calidad, o no me parecían idóneos ponerlos, pero tampoco me he puesto a ponerlos todos, pero hay muchos más, y más que se están haciendo, es muy grande. Dice Macarra, madre mía, muerto 100 veces en un nivel antes de pasarme el chain, otro más chungo a la 3, madre mía, qué loco estás, Macarra, que Macarra está jugando el Glimmer Chain, que es un juego, ya se ve que es brutal, de dificultad, el Glimmer. Bueno, esta es una aventura gráfica, pone aquí, Days Roader Isle. Bueno, lo pinta muy bien, lo he puesto por eso, porque tiene buenas puntuaciones. Los que os interese una especie de aventura gráfica original, pues tiene buena pinta. Y con muertes. Dice, ¿qué recomendación tan bruta has hecho, Tony? Bueno, al final la información está ahí, del tercer, la información está ahí. Pasa que el tema es que, claro, nadie te lo pone, hay tantos juegos y tal, tienes que estar mirando, pero mola mucho, La verdad es que te pones a hacer listas y a buscar y tal, y a quien le guste un poquito esto, mola mucho descubrir catálogo, juegos que desconoces
existen, que muchas veces pues pasas desapercibido porque o bien no lo sabes o en su momento no los vistes, por lo que sea. Claro, ese lo que dices, ¿no, Macarra? Que según juegas más controlar, ¿no? Es un tema del control. Supongo que el tema de el cambio de la cadena cuando juegas al Glimmer, cambias la perspectiva a 360 grados, eso descontrola un poco hasta que te haces al ello, ¿no? Bueno, el Arkham Horror Mother's Embrace, basados en las novelas de Arkham de este hombre. De hecho, hasta hay juego de mesa, ¿eh? Hay juego de mesa. Y es una especie de pon and click, aventura gráfica. Professor, was that you? And so my friend set out to discover how I was killed. I'm inexpressibly sorry that investigating my death brought you to such a dire... Tiene buena ambientación. This wasn't just a burglary. Who are you? Roland Banks. The Bureau has evidence that others are trying Dice Tony, te voy a aplicar el Logan de Game Boy. Eres un fenómeno. Hombre, no. Esto al final me gusta hacerlo, ¿eh? Esto lo hago por pasión, porque me gusta, me mola un montón. Como podéis ver, hay juegos muy interesantes, ¿eh? Dentro del catálogo. Hay juegos menores, juegos mayores. La pena que poquito sale físico. Es una pena. No hay demasiado juego físico del tema. Ese tiene muy buena pinta. Creo Solid que solamente digital en Steam. El 2. El Untold 2. El primero sí. El primero salió físico en PlayStation 4 y físico también en Switch. Pero creo que el Untold no salió de Steam. Creo, ¿eh? Bueno, esto a ver qué os parece este. Este ha sido el descubrimiento. Un Metroidvania. El The Tarnishing of Justia. Con trabajos de Lovecraft de por medio. Muy chulo, pero muy chulo. Con bastantes premios. No lo desconocía. Dios, ¿qué hacéis las editoras que no estáis buscando este juego para editárnoslo en físico? Por favor. A ver, ¿qué pasa con este juego? Os digo el nombre porque tiene tela, ¿eh? The Tarnishing of Justia. Metroidvania típico, con sus mapitas. Y tiene sus 2 o 3 añitos el juego, ¿eh? No es de ahora. Pinta muy chulo, pinta muy guapo. Y con muchísimos bichitos los craftianos por ahí populando. Y buen pixel. Ya, de 2020, 4 años, 4 añitos ya en el mercado. Y no hay edición en consolas en físico. Y bueno, y este juego que bebe también es otro boomer shooter. Pero en este caso, como podéis ver, es bastante original porque es vectorial. O intenta que sea así. Es el Paradox Vector. Paradox Vector. Ahí con mini pulpitos. Dice el Calipo que guapo, sí, el anterior es muy chulo. No da tiempo para tanto titulazo, dice Garatec. No, hay muchísimo. Pero bueno, para eso está, para disfrutar por lo menos los ojitos. Y conocer, que nunca... Dice, el conocimiento nunca ha dado lugar, ¿no? Como era, el conocimiento no ocupa lugar. Eso, el conocimiento no ocupa lugar. El Paradox Vector. Y bueno, vamos ahora... creo que eran ya estos, sí. Vamos a los juegos que van a venir próximamente. Hay 4 o 5, ya estamos acabando, pero son juegos basados en temática Lovecraftiana de pleno y que vienen en los próximos meses o años. Veréis, a ver qué os parece. A ver si los conocéis. Stygian Outer Gods, otros dioses estigianos, o de la Estigia. Y este tiene buena pinta. Dice Meloblastos, mucho cozy game en el Indie World Tengami. Sí, bueno, Eva muy contenta. Y juego interesante también.
Aunque no todo el mundo le gustó, porque claro, el tema de Cosi, hay gente que no le mola, pero bueno, hay mucha gente que le ha gustado el tema, ¿eh? De hecho, en foros Cosis y tal que estuvo mirando Eva, la gente saltando de alegría. Y en otros sitios, pues cagándose en Cristo. No está el gusto para todos. Este tiene muy buena pinta, este Stygian Outer Gods. Stygian Outer. Ojalá salga en consolas también. Mira, este sale en PlayStation 5, ¿ves? 2025, PlayStation 5. PlayStation. Decadent, otro más. De la gente de Fulcrum, los editores, por ejemplo, de Wrath y otros muchos. Y este es un juego que pinta brutal. Hola. De lleno se lo he comido. También para PlayStation 5 saldrá. Y Xbox. Bueno, y este New Ark Line, este juego es interesante porque se aleja un poco de la temática horror, aunque sí mece mucho de Lovecraft. Además de steampunk. Y he visto que estaba muy guapo. Hola Luisa, hola guapa. Rapidly growing economy with unique business opportunities. Enjoy everything New Ark has to offer. But I've learned one thing. If you don't draw first, you don't get to draw at all. Bichos Adoptiplane. Es una especie de RPG. Muy buenos gráficos, me ha resultado muy chulo. Mueres los RPG, grupos de 4, de 3-4. Temática steampunk, pero con el lore de Lovecraft por detrás. Muy chulo. Este New Ark Line. Y también para PlayStation 5. Y Xbox Series X, además de PC. Bueno, esto es una locura. El Pool of Madness. Pool of Madness. Juego de billar de Lovecraft. Qué bizarrada es esta. ¿Qué os parece? También hay un juego de billar. Para amantes de todo lo que sea Lovecraftiano, van a poder jugar a billar con Lovecraft, y Cthulhu. ¿Y cómo juntas eso? Pues no lo sé, Luisa. Se lo fuman bien, pero mucho. The Casting on Frank Stone. Otro más. ¿Y sabéis de quién son? Supermassive Games. Y es en este caso, esta película interactiva que suelen hacer esta gente.
como que no lo sacan hasta el año que viene. Bueno, el Worshippers of Cthulhu. Directamente Cthulhu a tope. Y esto es un Cthulhu como una copa de un pino. Y aquí hay que construir una ciudad abisal. En el hoyo de Cthulhu, ¿eh? Construcción, estrategia. Para que veáis, también hay de esto. Dice Luisa que estos molan un huevo. Molan todos. La verdad es que en la temática mola un montón. Por lo menos te atrapa. Y muchos de ellos enganchan. Y este también saldrá, no sé si este año o el año que viene. Worshippers of Cthulhu. Y bueno, ya tenemos la lista. Esta es la lista de casi 80 juegos temática de Lovecraft que teníamos para hoy. Así que, ¿qué os ha parecido? Yo sorprendido que había tantos. Me ha sorprendido muchísimo. Dice el Calipo, dice otra cosa no, pero variedad la que quieras. Sí, la verdad. Y yo me esperaba, no sé, una listita 15, 20, 30 títulos y cuando he visto que iba rascando salían. Y además de muchos de calidad muy buena, digo, madre mía, pues hay tema, hay merca aquí, ¿eh? Dicen el mola, bueno, así, si os mola la temática, pues ya sabéis ciertos títulos que os pueden gustar y donde poder rascar. La verdad es que los grandes amantes de este escritor, pues seguro que lo van a disfrutar un montón. Ya dependerá del juego, de las adaptaciones y tal, como si solamente son ciertos influencias o directamente se meten de lleno en la obra de Lovecraft. Y bueno, y ya para acabar, os vamos a recordar de nuevo el concurso, porque antes habéis preguntado un poquito por encima. Y os pongo aquí lo que vamos a hacer para el concurso, ¿no? Los premios. Lo repetimos. Concurso lo hacemos este último domingo de abril. Este domingo no, el siguiente. Y podéis presentar de 1 a 5 fotos que vamos a valorar. Vais a votar vosotros en directo. De 1 a 3. Habrán 3 premios, primero, segundo y tercero. En este caso, el tercer premio será el Cat Quest con el Tales of Symphonia y los mangas de Terraformers. El segundo premio será el Zenith de Switch con la serie de Fairy Tail, el Solar de los Sueños, el manga y el Yunosuke. Y el primer premio será la serie completa del manga de Toto, el manga de Gichiki Kid, la serie de anime de Lageside y Revita. Que podéis, además, o deberíais, os insisto, mandar un bucarú máximo de 2 minutos para que defendáis por qué os tienen que votar. Que puede estar, ya lo hicimos en el anterior concurso, estuvo muy divertido. Puede ser vosotros o alguien que os defienda en ese bucarú, es un audio defendiendo del por qué os tienen que votar con un 3 cada punto. Y ya os digo, el próximo domingo. Máximo 5 fotos de los últimos 3-4 meses de compras. No tienen por qué ser todo juegos, si no queréis, podéis poner peluche, lo que vosotros queráis. Valoraremos votaréis calidad de la foto, originalidad de la foto, ya sabéis, podéis hacerla de muchas maneras, y además la mandanga que esté dentro. Verán esas tres puntuaciones. De 1 a 3, un mínimo de un 1 y un máximo de un 3 por cada una de las categorías. Se votarán las 5 fotos o 3 o 2 en conjunto y el que tenga más puntuación irá primero, segundo, tercero. Si hay hay empates en los ganadores, habrá desempate en polls. Aquí votaremos la gente para desempatar y nada, y pasarnos bien el domingo. Esperemos que seamos por lo menos 20. Si no, pues pondremos el concurso para que seamos por lo menos 20, no seamos 4 o 5, que no tendría mucha gracia. Os he puesto un spoiler y lo he pineado para que veas lo que prepara para mañana. Ah, mira, Eva ha puesto un spoiler de lo que mañana vamos a hacer, bueno, que va a hacer ella, que va a hacer una entrevista. Yo he preparado los directos. Que además a Rita Fortune, ¿sabéis quién es Rita Fortune? Es una gran mujer
gran programadora y gran trabajadora, pues ahora mismo del estudio Péndulo Studios. Ha trabajado en el último proyecto de Tintín y que estuvo en el Team Ugly, que el Ugly va a ser el juego que va a salir ahora en Switch, que va a editar Meridian, por ejemplo. ¿Puedes poner el link? Bueno, voy a poner el link, el de Twitch o el de YouTube. El de YouTube. ¿El YouTube? Ya está preparado. Voy a ponerlo aquí. Ahora, que esto se... Es que no, se queda pillado, se ha quedado aquí. Ampliarlo. Sí, se ha quedado... Verde. No, pero no, se queda colgado, no se mueve. Se ha quedado colgado la de esto. A ver, Tienes las fotos. estoy sacando las fotos, no, se había quedado colgado el ordenador, el de este. Es que se ha quedado pillado. Se nos ha quedado pillado ahora ¿ves? Se ha quedado pilladito. Bueno, abres uno nuevo. Abro uno nuevo, sí. Y lo pones aquí. No, es que se ha quedado colgado todo. Tiene que haber una pestaña abierta en alguna parte que te está haciendo interferencia. Interferencia. Vamos a ir con uno normal. Si no es un tema de uno normal, es que se ha quedado colgado, se ha bloqueado el... ¡La mierda esta! Sí, yo qué sé. Le da simplemente a... ¿Qué habrá hecho Eva con el YouTube? ¿Qué habrá puesto ahí la información que no ha roto el ordenador? No hay manera. No hay manera, ¿no? Se ha quedado esto flasheado. Bueno, hacer el favor de mirarlo. ¿Vale? Venga. Ala, ya me ayuda bastante, ¿no? A ver, quiero ver la gente en espera. Nada, que se ha quedado... Habrá que reiniciar el ordenador. Nada, es lo que toca. Sí, ojo, mierda, caca, culo, peo, pis. Sí, esto pasa pues de vez en cuando, aunque sea un Mac también le pasa. Esto... Hola, Keiko. ¿Qué pasa, guapa? Pero nada, que mañana tenéis a Eva a las 8, entrevista a Rita Fortuny, que ya será interesante. De hecho, se está preparando todo lo que preguntar, y si tenéis algunas preguntas para ella, acordaros pasaros mañana a las 8, que la tendréis aquí con esta buena creadora, CEO del equipo Team Ugly, de ese juego Ugly que va a sacar ahora Meridian. También perteneciente del equipo de Péndulo Studios. El último juego en el que ha participado ha sido el de Tintín. Así que mañana con Eva a las 8 aquí. Dice Garayate, oído cocina. Y bueno, creo que la raid sí que la podremos hacer. Creo que no se ha bloqueado. Así que no sé a quién queréis que nos vayamos. No sé quién está en directo. Vamos a mirar quién estamos. Pues me parece que no me va a dejar hacer raid. No, o sea, está bloqueado. A ver, un momento. Se ha caído todo. No se ha caído, sencillamente se ha quedado todo pillado. Sí, ya. Es habitual. Es habitual. Con esto es habitual. Dale a F3. F3. Ahí arriba. Vale. A ver, ahora. ¿Funciona? No. Funciona. Se ha quedado. Es que hay que reiniciar el salir del Explorer. Increíble. Se ha quedado colgado. Pues no haremos raid. No pasa nada. Estamos aquí. Vale. No cierro el OBS, solo cierro esto. Sí. Pero es que ni va. No sé, no va. No va, es muy fuerte. O sea, es muy fuerte esto. Menudo. Un ordenador de más de 2000. Bueno, lo hago yo desde el otro lado. Lo hace Eva. Vale. En fin. ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Quién está por ahí? Luis Bichera, no sé si estará Metri, no sé quién estará, si estará Ozoe. No ha empezado, ¿eh? No ha empezado. No ha empezado Ozoe de momento. Pues...
Al que queráis vosotros. Y si no, Eva, que decida. Luis. Venga, Luis. Vamos a Luis. Nada, pues muchas gracias a todos y todas, guapos y guapas. Subiremos el vídeo de todo lo de Cthulhu y Lovecraft a YouTube la semana que viene seguramente. Lo tendréis ahora en diferido, cuando podamos lo activaremos. Si nos deja el ordenador, que habrá que reiniciarlo, la madre que lo parió. Y un abrazo grande, un beso, y nos vamos a marchar con el bueno de Luis, y mañana ya sabéis, con el bueno de Eva aquí, con la entrevistita con Rita Fortuny a tope. Dice, ¿se sabe por qué no hay una traducción en español de ningún? Mira, el Calipo. Para mañana. Mañana, acuérdate de esa pregunta y la puedes formular en directo, Que igual Eva se la puede preguntar directamente a una perteneciente al equipo de Péndulo. Guárdate la pregunta, guapo. Un besito, chao. Un beso enorme. Nos vemos mañana.